Adelante. Buenos días, presidente. Pedro Domínguez, de Milenio. Preguntarle, hoy publicamos que en Veracruz al menos 800 personas permanecen detenidas por el delito de ultrajes a la autoridad, aun cuando hace un año la Suprema Corte de Justicia declaró inconstitucional e invalidó este delito, presidente. Por tanto, permanecen en la cárcel estas 800 personas al reclasificarles el mismo delito contra las instituciones de seguridad pública, es decir, lo cambiaron. Pedirle su opinión al respecto y preguntar si se puede hacer algo, ya que organizaciones y los defensores de estas 800 personas señalan que es un movimiento que se está haciendo desde el Ejecutivo estatal, desde el gobierno estatal, para detener a rivales políticos o a personas incómodas para el gobierno. Preguntarle su opinión sobre este tema primero, presidente. Bueno, pues que no debe de haber nada que limite la libertad. Y todos esos supuestos delitos que tienen que ver con insultos a la autoridad deben de eliminarse. Ya nosotros estamos hoy o mañana por publicar una modificación a la Constitución o para enviar una iniciativa de modificación a la Constitución, a la ley, sobre el artículo 33, porque antes el que se consideraba extranjero pernicioso porque hacía un cuestionamiento al gobierno, se le deportaba. Eso lo vamos a quitar. Y ese artículo viene, yo creo, sin duda de la Constitución de 1856, pero puede ser que esté también desde la primera Constitución federal, la de 1824. Entonces, se elimina ese artículo. Y lo otro, ya también se suspendió, lo de injurias al presidente. Ahora se dan gusto insultándome, pero no hay ningún problema por eso. Hay libertad. Y en el caso de Veracruz hay que ver de qué se trata, porque en Veracruz hay un buen gobernador, Cuitlagua García. Por primera vez en años, por no decir en décadas, un gobernador honesto. Y entonces, pues lo acosan mucho. Los corruptos. ¿Atribuiría entonces A eso? Sí, sin duda, porque los conozco bien a los corruptos de Veracruz, que son mis paisanos. Muy bien, presidente. En otro tema, retomando el comunicado que hizo ayer la ministra presidenta Norma Piña,
Preguntarle justamente cómo lee usted este llamado que hace la presidenta de la Corte a los jueces a ser guardianes de la Constitución y les dice que deben actuar con prudencia, pero no con cobardía. También les hace a los jueces un llamado a la unidad. Preguntarle, ¿usted cómo analiza este comunicado de la presidenta de la Corte? Si le parece suficiente este llamado que hace a los jueces de respetar la Constitución, tomando en cuenta las declaraciones que usted ha hecho a lo largo de estas 2 semanas principalmente, y si usted en algún momento lo tomaría como una respuesta justamente a estos señalamientos. No conozco el comunicado, pero ella está en absoluta libertad de hacerlo. Mi punto de vista es que la recomendación a los jueces tiene que ser el que se respete la Constitución, pero de manera auténtica, no al estilo porfirista, de que se respetaba la Constitución en la forma y se violaba en el fondo. Y la recomendación a los jueces es que actúen con honestidad, que impartan justicia. Y aunque no estén de acuerdo conmigo la mayoría de los abogados, sostengo que cuando se tiene que optar entre derecho y justicia, hay que decidir por la justicia. Por eso se llama Suprema Corte de Justicia. No se llama Suprema Corte del Derecho. Pero eso también es un asunto que está muy internalizado en el proceder de jueces y de otras autoridades del Poder Judicial. Y se usa como excusa para tratar de justificar actos de corrupción, como el liberar a presuntos delincuentes, como descongelar cuentas, como sucedió en el caso de la esposa de García Luna, etcétera, 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 etcétera. Entonces, claro que son autónomos, pero nosotros todos somos servidores públicos, siervos de la nación. Y nosotros tenemos un amo que es el pueblo. Entonces, no somos omnímodos, no somos todopoderosos. Tenemos que rendir cuentas al pueblo nos debemos, y al pueblo tenemos que servir. Y yo espero que mejore el Poder Judicial, lo deseo. Entonces, ¿usted cree que no se está cumpliendo con la Constitución de manera auténtica, como lo acaba de mencionar? No, en algunos casos no. A lo mejor con la letra, pero no con el espíritu. Ya lo he dicho muchas veces. La prueba más contundente de que el Poder Judicial estaba sometido
al poder económico y político que mandaba en México. Fueron todas las reformas que se hicieron a la Constitución en el Poder Legislativo, pero ratificadas en el Poder Judicial. Nada más voy a poner un ejemplo, uno, y a ver que me digan si no es cierto. Se pusieron de acuerdo los del Poder Judicial, los ministros, cuando la reforma energética por instrucciones de arriba, de acuerdo a la Constitución, se tiene el derecho a solicitar una consulta cuando se trata de asuntos de interés general. Se pide un número determinado de firmas para llevar a cabo la consulta. Cumplimos, presentamos más de 3 millones de firmas. Yo tuve información desde antes que ya estaban puestos de acuerdo para rechazar nuestra petición de consulta, para preguntarle a la gente si querían que se privatizara el petróleo o no. Envié, ahí debe estar publicada, una carta a los ministros antes de que decidieran. Cumplimos todos los requisitos. ¿Y qué resolvieron? Los ministros que no procedía la petición de consulta. Y son otros, pero no ha cambiado ese proceder. Entonces, sí se requieren ahí cambios y no es pleito, es que la vida pública tiene que ser cada vez más pública. Hace unos días comentaba yo, antes el Poder Judicial actuaba en la clandestinidad, en el anonimato, nadie sabía nada. De las resoluciones de los jueces, de los ministros, nada. Bueno, hace unos días hicimos aquí una pregunta si conocían los nombres de los ministros, y creo que de todos ustedes como 2 o 3 nada más sabían de los nombres de los ministros. Imagínense el resto de la población. Ahora no. Todo esto ayuda mucho, pues, para saber qué es el Poder Ejecutivo, qué es el Poder Legislativo, qué es el Poder Judicial, si existe división, equilibrio entre los poderes, si hay realmente independencia, autonomía de los poderes, porque antes no había. Ahora la presidenta del tribunal o de la Suprema Corte de Justicia puede quedarse sentada si llega el presidente protestando, pero antes no. Pero de inmediato
Sí, señor presidente, lo que usted diga, señor presidente. ¿Qué horas son? Las que usted quiera que sean, señor presidente. Ahora hay libertades. Que no había. Antes el poder de los poderes era el Ejecutivo, era el presidente. Ahora hay un auténtico Estado de Derecho. No es un Estado de chueco. Y no queremos que sea un Estado de cohecho. Entonces, por eso es, pero no debemos de verlo como una situación de inestabilidad, de falta de gobernabilidad. No, si fuese así, no estaría el peso tan fuerte como está ahora. ¿Se acuerdan lo que decía Loret de Mola y Chumel, el economista? Que no se vaya a enojar, ¿eh? Dice, compren dólares. A ver, ponle ahí. ¿Qué decía? Chumel. Y además es una de cal por muchas de arena. También los entiendo porque no tendrían publicidad si no nos atacan a nosotros, al presidente. Ya somos una fuente de financiamiento para algunos medios y periodistas. Imagínense un articulista que no ataca al presidente. Puede ser que le den de baja en su periódico. No, ¿qué vas a estar hablando? De la cultura olmeca o de la historia de México. Si no golpeas al presidente, pues no te vamos a ayudar. ¿Qué es eso? Cuando renunció Ursúa. 2 palabras: compren dólares. ¿Y quién va a pagar ahora las indemnizaciones? ¿A los que compraron dólares? Compren dólares. Y cuando lo del aeropuerto, me consta porque lo escuché en la radio, iba yo hacia Tlalpan, a donde iba a votar, cuando la consulta, y escuché a Loret de Mola. También hay que comprar dolaritos, porque se va a ir a 25, creo, decir, el dólar. ¿Por qué no pones cómo está ahora? O la gráfica. Esto es para que devolverles un poco, ¿no? Porque todo el día están ataca y ataca y ataca. Pero no importa mucho
que haya esos ataques. O sea, lo importante es que haya debate, porque eso es la democracia. ¿Cómo está? 18. Ayer, el viernes, bajó de 18. 17.98. Entonces vamos bien y vamos a continuar. Y el día 18 nos vemos. Les invito al Zócalo, a todos. Y después, a lo mejor, si los adversarios conservadores, ¿no?, convocan, pues vamos a seguir haciendo nuestras manifestaciones. El día 1 de mayo, Día del Trabajo, ellos no asisten porque están en contra, ¿no? El 15 tampoco, Día del Maestro, están en contra de la educación pública. Nosotros sí estamos a favor de la educación pública. Entonces vamos a seguir haciendo nuestras manifestaciones, porque es importante llevar a la calle, a la plaza pública estos temas. Muy bien, vámonos a desayunar. Sobre el presunto secuestro de 4 personas de origen estadounidense. Sí, se está viendo ya este asunto, fue en Matamoros. Quiere una recompensa de $50,000 por esta. Sí, pero ya se está atendiendo, ya yo creo que se va a resolver. Eso espero, pues, deseo. ¿Que fue por un grupo armado? Sí, son personas de Estados Unidos que la información que tenemos cruzaron la frontera para comprar medicamentos en México, ¿sí? Y hubo una confrontación de grupos y fueron ellos detenidos. Eso es la información que tenemos. ¿Está la Fiscalía General trabajando en eso? Sí, todo el gobierno está ahí trabajando. Porque hay momentos fuertes, ¿no? Ahorita en Tamaulipas, Nuevo Laredo, Matamoros también. ¿Qué mensaje le manda el gobernador a Américo respecto al tema de seguridad? El gobernador está trabajando en eso. Tenemos comunicación constante con él. Ayer todo el día. ¿Está trabajando con el FBI? Está trabajando fundamentalmente con la secretaria de Seguridad Pública, con Rosa Isela. Tienen comunicación. Yo espero que más tarde ya se dé una información más amplia sobre esto. Muy bien, muchas gracias.